Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este lunes después del eclipse, de toda esta parte de suceso astronómico, pues toca seguir aprendiendo en la parte de psicología del deporte. Y bueno, pues nada más agradecer por haberme invitado a la barra de padres. Yo creo que es un espacio muy, muy importante para que, pues de alguna manera, pues vayamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Y vayamos entendiendo también cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, pues ahorita lo que queremos es hacer, pues darles algunas herramientas para que ustedes puedan eh, en el día a día llevar a cabo con sus hijos y bueno, uno, pues hacer más ameno el día y dos, pues que siempre estemos sumando en el proyecto deportivo de cada uno de nuestros hijos, ¿sale? Y bueno, mi nombre es Héctor García, soy psicólogo de la Dirección del Deporte Universitario y bueno, pues vamos a empezar, ¿sale? Les voy a compartir una presentación y con eso vamos a ir arrancando. Hay bastante información importante que les voy a ir compartiendo, entonces esperemos si nos alcance el tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues el tema del día de hoy es cómo pueden los padres favorecer actitudes y comportamientos positivos en sus hijos. Y vamos a ver algunas herramientas o algunas técnicas, pues que tienen que ver con la parte conductual y con la parte cognitiva. Ahí es un tema que viene bastante, bastante técnico y bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ligero posible, lo más entendible posible para que pues podamos llevarlo a cabo en el día a día con nuestros hijos. Y fíjense, no nada más con nuestros hijos, también el poderlo llevar como papás, como entrenadores, como personas que nos gusten, que no nos guste el deporte, todo tipo de personas puede verse favorecido de este tipo de herramientas, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia. Vamos a hacerlo bastante digerible para que vayamos entendiendo cada uno de ellos. Bien, y bueno, pues vamos a iniciar. Eh, ya había en algún otro momento mostrado esta presentación, bueno, no esta presentación, sino esta primera imagen, por así decirlo, del día a día de los padres con sus hijos deportistas. Si bien yo siempre les he dicho, es difícil ser papá y dicen, no hay un manual para ser papá, aunque existen escuelas para padres y demás, pues mucho más difícil es pues ser padre de un hijo que practica deporte, ¿no? Y sobre todo cuando pues vemos que está teniendo las cualidades, está teniendo ese gusto, pues por hacer esa carrera deportiva. Conforme vamos avanzando en cada uno de los deportes, pues va siendo una exigencia mayor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? A tal grado, pues que terminamos haciendo, pues, un proyecto de vida deportivo, aunque nos toque hacer la labor nomás de papás, ¿no? Entonces, pues es bastante, bastante complejo el poder educar y el poder estar en el día a día sumando al proyecto de nuestros hijos deportistas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos estas áreas como la del hogar, la de la casa, ¿sí? En donde tenemos que cumplir con todas las tareas del hogar, tenemos que cumplir con todas las tareas, pues para llevar un orden en casa justamente, y tenemos también que cuidar, tener limpias las cosas de entrenamiento y aparte educar, pues lo mejor posible a los hijos, ¿no? Luego también vemos esta área de la escuela, donde tenemos que llevarlos a la escuela, ponerles atención de que hagan sus tareas, si necesitan algún material, que hagan las tareas también, ¿sale? Y ahí también ahí es un poquito complicado porque esto lo aprieta con los tiempos de entrenamiento y a veces tenemos que estar sacando minutos libres o a veces hasta en el mismo transporte de llevarlos de casa a los entrenamientos, pues ahí van haciendo un poquito de tarea, ahí va dependiendo mucho de la cercanía a donde entrenan, ¿no? Hay varios deportistas que se hacen hasta 2 horas para ir al lugar de entrenamiento, entonces pues ocupan para ir haciendo tareas. He tenido deportistas que justamente eh, no van en transporte público y pues tienen más facilidad de ir a hacer las tareas en el carro. Pero hay otros que no y que en el metro, inclusive el metro de la Ciudad de México, hay un transporte muy famoso,
pues van haciendo justamente las tareas, ¿no? Y a veces me llegan hasta mandar fotos, mire, psicólogo, estamos haciendo aquí las tareas porque si no el tiempo no nos da. Entonces, por eso les digo, ahí va la complejidad. Y luego más, pues en el deporte, que pues hay que darle ciertos hábitos, hay que darle ciertos valores, hay que llevarlos al entrenamiento, cuando son competencias no se diga porque tienen que faltar a la escuela, estamos lejos de casa, y bueno, un sinfín de actividades que tenemos que hacer para que se cumplan también con todas las responsabilidades que conlleva pues cada uno de los deportes que practican nuestros hijos, ¿no? Y bueno, todo eso nos lleva justamente a cómo mantener una actitud positiva y transmitirla a nuestros hijos, ¿no? Ahí es donde está lo complicado, porque decimos, ahorita lo estamos mencionando y se dice muy fácil, pero ya el día a día, híjole, qué complicada es mantener esa actitud positiva, pues tratar de hacerle lo más ameno posible a los hijos todo ese trayecto, ¿no? Que a pesar, pues es un gusto, pero pues que implica un gran esfuerzo y sobre todo nosotros como papás, ¿no? También pues esas presiones personales que tenemos, no dejamos de ser humanos y que tenemos que mantenernos con calma, tenemos que mantenernos con buena cara, pues para que todo vaya de la mejor manera. Entonces ahí está lo complicado. Y bueno, de ahí las herramientas que queremos mostrarles, pues el día de hoy en este espacio, ¿sí? Hay varias técnicas de modificación de conducta, pero pues se clasifica como en dos grandes ramas, ¿sale? Las primeras son conductuales y las segundas cognitivas. Ajá, un poquito, y esto yo creo que va a ser donde lo más que me voy a meter a la teoría, porque no me quiero meter a eso, pero bueno, en esas ramas, la parte conductual dice que actúa sobre el contexto para así conseguir en el sujeto el resultado que queremos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se van modificando los estímulos que dan consecuencia a cómo se va a comportar mi hijo, mi hija, ¿sí? Entonces podemos modificar el ambiente, podemos modificar el contexto, pues para favorecer una conducta, ¿sí? O para eliminar una conducta. De ahí es donde ya partimos para poder, pues justamente conseguir conductas deseadas, conductas positivas. Ajá. Y ahí es también donde no solamente las puede llevar a cabo el deportista, sino también los padres, pues para eh, tener mayor control conductual, tener mayor control emocional, ¿sí? Y pues llevar un poquito más ameno y con mayor claridad pues todo este proceso deportivo. Ajá. Estas técnicas conductuales las pueden llevar a cabo los padres de familia, los entrenadores, los maestros. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues son técnicas muy fáciles de aplicar, pero tenemos que tener muy claro cómo y cuándo las vamos a aplicar, pero pues tenemos que ver la manera en que esas técnicas sí se pueda llevar a cabo en mi área de deporte, en mi área escolar y en casa. ¿Para qué? Pues para que justamente vayamos teniendo una congruencia en la conducta o en el comportamiento de nuestros hijos o hijas, ¿sí? Eh, no sirve de mucho que yo ponga ciertas reglas en casa o que ponga ciertas pautas y pues que en el entrenamiento se las salten. O viceversa, muchas veces los entrenadores son los que están poniendo como esas normas o están poniendo ciertas conductas que deben de llevar a cabo y en casa ya no las llevamos, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo un poco a poco con cada uno de los ejemplos, pero tiene que ser, estas técnicas conductuales tienen que llevarse aplicadas en pues en todas las áreas en las que se desenvuelve pues la persona con la que queremos aplicar esas técnicas, es decir, pues con nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, también están las técnicas cognitivas. Esto tiene que ver más con los pensamientos y por ende se centra más en los procesos internos de cada persona. Ajá. Es como el sujeto percibe, codifica, almacena información, ¿vale? Cómo va aprendiendo, cómo va percibiendo, pues que sí debo de hacer esto, que no debo de hacer esto, o cómo lo tengo que hacer. Ajá. Entonces, por ende, aquí este tipo de técnicas, lo recomendable es que las lleve a cabo, pues, un terapeuta o un psicólogo, una persona que sea experta, pues, en este tipo de técnicas. ¿Por qué? Pues porque somos los que tenemos esa experiencia o esa especialización para poder entender
muy bien cuáles son ese aprendizaje que está teniendo el niño, niña o el deportista, vaya, ¿sale? Entonces, es por eso que tenemos esa diferencia, que la conductual la podemos aplicar en casa, en el entrenamiento y en la escuela, y las cognitivas, aunque las vamos a aplicar en esas áreas, lo más conveniente es que las lleve a cabo o lleve la batuta también ahí un psicólogo o una persona que sea especialista en, pues, en las técnicas eh, psicológicas, pues, para poder trabajarlo de la mejor manera, ¿sí? Y bueno, un poquito entendiendo esta parte de estas dos ramas, hay técnicas o terapias psicológicas que se llaman cognitivo-conductuales. Si bien siempre las hemos escuchado así, ahorita nada más hice la diferenciación para que vean por qué es importante cada una. Sí, pero pues la realidad es que tienen un mayor impacto cuando funcionan juntas. De ahí la terapia cognitivo-conductual. Y muchos psicólogos, inclusive cuando van ustedes a terapia, pues dicen, yo te doy una terapia cognitivo-conductual. Es un poco difícil que solamente utilicen una, ¿sale? Porque las dos, pues dan mucho, mucho impacto para los cambios de conducta que queremos realizar con nosotros mismos o con nuestros hijos, ¿sale? Entonces, pues ahorita las vamos a ver cuáles son las conductuales, cuáles son las cognitivas, pero ya ahí vamos a ver cómo están fusionando, cómo van de la mano. No podemos trabajarlas al 100% por separado. Y bueno, herramientas cognitivo-conductuales. Ahora sí, hay de dos tipos. Una, la que reduce la conducta cuando queremos eliminar alguna conducta. Obviamente, cuando queremos eliminar una conducta es porque es una conducta no deseada. Y tenemos la otra, que es el aumento de conducta, donde sí queremos favorecer, pues justamente, pues alguna conducta que nos vaya bien o que nos venga bien en pues para nuestro proceso deportivo, ¿sale? O inclusive para estar mejor en casa, más tranquilos, más cómodos, o para que también nos vaya bien en la escuela, ¿sí? Entonces, en reducción de la conducta tenemos la técnica de la extinción, el coste de respuesta, el tiempo fuera, y en el aumento de conducta tenemos el moldeamiento o modelamiento, el encadenamiento y el desvanecimiento, que cada una las vamos a ir viendo pues en las siguientes eh, presentaciones. ¿Vale? La primera técnica es la de extinción y dice que es un proceso que permite la eliminación de un estímulo que hace que una conducta se ejecute. ¿Sí? Eh, Nos dice aquí que para poder aplicar esa técnica, pues primero hay que preguntarnos qué pasa después de que se ejecuta la conducta. Cuando regularmente utilizamos esta técnica es porque hay una conducta negativa, ¿sale? Una conducta destructiva, una conducta no deseada. Entonces, justamente cuando la persona hace esa conducta, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Le tomamos mucha atención, lo ignoramos, ¿qué pasa ahí? ¿Sale? ¿Cuántas veces al día realiza esa conducta y dónde la realiza? No es lo mismo a lo mejor cuando se comporta, cuando tiene esa conducta y está el entrenador o cuando tiene esa conducta y están los papás. Podría ser, ¿sale? Y cómo enfrento como papá, como entrenador esa situación. Entonces ahí van alguna serie de, de alternativas que podemos hacer. Ujú. Para poder extinguir esas conductas negativas, pues podemos ignorarlo, ¿sale? Ojo, no le vamos a quitar la atención completa, siempre tenemos que estar muy pendientes, pero sí de alguna manera hacerle saber pues que lo que está haciendo, pues no le vamos a seguir el juego, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí va enfocada esa alternativa de ignorarlo. Ajá. Y cuando la persona, o cuando vamos a manejarlo como cuando el hijo o la hija entienden que no van a tener nuestra atención con esa conducta deseada, pues ellos tienen que buscar también esa forma de calmarse, ¿sale? En ese momento, cuando ya los vemos más tranquilos, es cuando sí nos podemos acercar o cuando ya les podemos poner atención para ofrecerle alguna alternativa
ya sea una alternativa de solución ante la problemática que él está presentando o una alternativa de cambio de actitud, ¿sí? Y bueno, después de esto es retroalimentar lo positivo de su cambio de actitud, ¿sí? Por ejemplo, después de cuando el niño hace una rabieta, cuando le vas a comprar algo, cuando van al supermercado, es muy común, ¿sí? Esto nos vamos a niños chiquitos, y cuando empiezan a llorar porque quieren algo y tú no se los compras, pues ahí es donde empezamos, ¿no? Si le doy más atención, llora más. Si no le doy atención, pues llora, pero a veces no guardamos esa calma suficiente como para darle el tiempo a que sí se calme. Y justo cuando ya se va a calmar, pues ahí es donde a lo mejor o le compramos las cosas o ya le dimos una nalgada, ¿no? Entonces, em, ahí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Cómo, cómo vamos a actuar nosotros ante ante esa rabieta, ¿sí? Eso con un niño pequeño, ¿sale? Ya cuando se calma, ahora sí, no te podemos comprar esto porque necesitamos hacer estas compras de más o necesitamos hacer o pues el motivo por qué no se lo podemos comprar, ¿sale? Pero también tenemos que hay conductas en deportistas más grandes o en personas ya más grandes. Por ejemplo, que el atleta prepare sus cosas de entrenamiento. Muchas veces se ha dado que los papás son los que hacen ese arreglo de las cosas del entrenamiento. Y en las competencias nos ha sucedido muchísimo también que o no llevan, por ejemplo, en fútbol, o se les olvidan las espinilleras, o se les olvida las calcetas. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a que papá, mamá lo hace, ¿vale? Entonces, fíjense, aunque no puede ser tan, aunque no es una conducta no deseada, el hecho de decirle, ya no vamos a arreglar tus cosas, tú las tienes que hacer, y el hecho de no ponerlas, aunque sabemos que las olvidó, pues eso es lo que va a ayudar a que después él se responsabilice, ¿sale? Cuando el atleta se enoja cuando pierde, justamente hay deportistas que cuando pierden, y ahí no son chiquitos, también pueden ser grandes, que cuando pierden se enojan mucho y andan mencionando cosas del entrenador, cosas de sus compañeros. Si nosotros le damos esa atención en el momento que está esa conducta no deseada, pues lo va a hacer más constante. Ujú. Entonces, si queremos extinguirlas, podemos ignorarlo y poco a poco lo va a dejar de hacer. ¿Sale? Cuando el atleta tiene dolor de estómago antes de enfrentar las situaciones complejas. Esto también nos ha sucedido mucho y sí llega un punto donde sí es necesario ignorarlo. Ojo, para esto, pues sí hay que eh, revisarlo con el médico, con las personas que se encargan de la salud del atleta, con el entrenador, para que podamos llegar justamente a esa conclusión de decir, es que nada más es en cuando son entrenamientos fuertes o cuando son competencias importantes, ahí es donde le duele el estómago mágicamente y no quiere participar, no quiere competir, ¿sí? Entonces, a veces también si queremos eliminar esa conducta no deseada, también es ignorarlo, hacer que se tranquilice y darle la alternativa pues, de que tiene que competir sí o sí con a lo mejor alguna alternativa de relajación o con alguna solución que le permita a él ganar confianza o pues sí animarse a realizar lo que tiene que hacer, ¿no? Competencia o entrenamiento. Pero sí nos ha sucedido mucho, ¿sí? Que hay muchos deportistas que o les duele el estómago o tienen muchas náuseas o les duele la cabeza. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿sale? Em, Cuando se enojan porque tiene que comer algo que no les gusta. Esto creo que es con deportistas ya más grandes, ¿sí? Eh, ya hay que tener una dieta, quizá, para poder entrar bien a una competencia, para poder aumentar mi rendimiento, para poder lograr los estándares a lo mejor de mi mismo deporte. Ajá. Por ejemplo, nos ha tocado con deportistas de natación, con deportistas de taekwondo, con deportistas de tiro con arco, que les dices, no puedes comer esto o tienes que comer esto más bien porque es lo que tu cuerpo necesita pues para embarnecer más, para aumentar masa muscular o para guardar el peso y no los haces comer eso que no les gusta, ¿vale? Hay veces y muchas veces los nutriólogos y ahí sí hacen maravillas porque están
sustituyendo cosas para cosas que no les gusta al deportista por cosas que sí le gusta, pero llega un punto en donde es difícil y a fuerza, pues tenemos que comer aunque sea un poco de eso, ¿no? O vas a una concentración, por ejemplo, los que van a nacionales con ADE o los que van a jugar a otro estado, en donde nada más hay eso de comer y eso es lo que el equivalente de alimento que pues, tienes que comer, no hay otra cosa. Entonces, este, no les gusta. Entonces también darles mucha importancia puede hacer que siga esa conducta y al final pues la estamos repercutiendo en algo negativo para su avance deportivo. Entonces, si ignoramos, podemos lograr pues que él se controle, decirle por qué nada más va a comer esa semana o ese día ese alimento y que pues obviamente lo coma, ¿no? Entonces, a lo mejor va a dejar de ser menos difícil para que coma ese tipo de alimentos. Entonces, fíjense nada más los beneficios que puede tener, pues, en la aplicación de esta técnica, ¿vale? Y si se dan cuenta, pues, todo tiene que ver con las preguntas iniciales de qué puedo hacer, de ignorarlo cuando se calme, no, perdón, ¿qué pasa después de que ejecuta la conducta? ¿Cuántas veces al día y con quién la realiza? A lo mejor con papás, en el ejemplo de la comida no come, pero a lo mejor con el entrenador ahí sí come. Entonces, ven cómo tenemos que generalizarlo en todas las áreas en donde se desarrolla el deportista, ¿sale? Bueno, pasamos a la siguiente técnica, el coste de respuesta. Y yo creo que aquí vamos a tener ejemplos bien claritos. Yo creo que no, es más, ni vamos a mencionar muchos ejemplos, ¿sí? Consiste en quitarle al niño algo que no le gusta o que le da un valor significativo. A nivel, el significado o el concepto teórico nos va a, creo que a confundir. Entonces yo creo que lo más fácil es explicarlo así. Consiste en quitarle al niño algo que le gusta o que le da un valor significativo. Por ejemplo, cuando el niño se porta mal, ¿qué es lo que hacemos? No vas a jugar Xbox, no vas a jugar el celular, ¿sí? Pero cuando son deportistas, muchos papás nos cometen este error de si no terminas tu tarea, si no tienes buenas calificaciones, no vas a ir a entrenar. Y eso es como donde sí lo castigan mucho porque, pues obviamente a los deportistas les gusta mucho acudir a su deporte, pero es donde pues les hacemos mucho más daño, ¿no? Porque muchos entrenadores me dicen, ok, no viene a entrenar, pero ¿qué se va a quedar haciendo en su casa? Porque tarea no hace, o si la hace, la va a terminar muy pronto. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo muerto? Pues empiezan a jugar el Xbox, están con el celular, están sentados nada más, sí, se vuelven sedentarios y le dan más tiempo al ocio, ¿vale? Entonces, aquí es muy fácil esta parte, que cuando no entendemos que es una técnica, el costo de respuesta es una técnica muy eficaz para poder cambiar la conducta, pues a veces no sabemos cómo llevarla, ¿sí? Y lo que les quitamos es el entrenamiento, ¿no? Pues eso es una responsabilidad también al final del día. Entonces vas a entrenar, ¿vale? Al rato no me juegas Xbox o no me juegas el celular, pero sí tienes que ir a entrenar. Entonces hay que tener muy congruente con esa parte de los castigos que les vamos a dar. Pero esta técnica se refiere a eso, ¿sale? Que le vamos a ir quitando cosas pues que a él le agraden. Ajá. ¿Qué debo hacer? Avisar del castigo, ¿sí? Eh, Le vas a avisar del castigo por el motivo o sea, le vas a explicar por esta conducta o por esto que hiciste que no tienes que hacer, pues te vamos a quitar esto, ¿sale? Te vamos a quitar Xbox, te vamos a quitar celular, te vamos a quitar una salida, ¿sale? Ahí es donde avisamos del castigo, para que quede bien específico cuál es la conducta que no quiere hacer. Siempre con una actitud calmada, porque regularmente cuando ya empezamos a quitar algo, cuando le empezamos a quitar algo que le gusta al deportista, ya es cuando llegamos a un punto tope. No es necesario llegar a un punto donde, ya no sé qué hacer, pues quítale cosas. Lo podemos hacer desde que empieza la conducta, desde que observamos la conducta que no queremos que siga persistiendo, ¿sí? Eso también que me va a ayudar, pues cuando yo ponga ese castigo lo voy a poner con una actitud calmada y que cuando hable con mi hijo o hija, pues también lo haga
con una actitud calmada, ¿sí? Y que podamos entender todas las cosas y que podamos entender que simplemente es un reglamento que hay que respetar, ¿sí? Y pues que justamente no puede estar haciendo esas acciones o esas conductas no deseadas. Ujú. El castigo se aplica justo después de que ocurra la conducta no deseada, no después, ¿sí? Porque ya después se termina el efecto. Ya hay eh, ya no es, el hijo o hija ya no saben por qué le estás castigando, ¿sí? Y ya piensan pues que es más un capricho de uno de castigarlos, ¿sale? El castigo tiene que ser realista y coherente, por eso les comento, no haces bien tu tarea, no haces buenas calificaciones, no vas a entrenar. Ahí hay que revisar un poquito la coherencia, ¿vale? De qué es lo que quiero lograr o qué es el mensaje que le quiero dejar a mi hijo, pues con el castigo, ¿sale? Em, Tiene ventajas y sí tiene muy buenas ventajas, que los resultados son rápidos y ustedes, papás, no me van a dejar mentir, los resultados son rápidos. En cuanto tú le quitas algo que le gusta a tu hijo o hija, inmediatamente cambian, ¿no? Entonces, vemos que sí son muy rápidos los resultados. Eliminación de la conducta no deseada, ¿sí? Como vamos, y tiene sus desventajas. Si el castigo no es coherente, se malinterpreta, que es lo que les estaba comentando. Ajá. Em, ¿Por qué? Pues porque no va a haber una especificidad, no va a haber una claridad de por qué me está castigando mi mamá o mi papá, ¿sale? Y bueno, también, si el castigo es el mismo todo el tiempo o perdura mucho tiempo, pues también va a perder esa especificidad y igual van a decir, ah, me va a castigar con eso. Entonces va a perder su efecto, ¿sí? Entonces tenemos que, pues uno, y seguir cambiando los castigos y dos, pues a lo mejor que vaya teniendo conductas más deseadas, pues ir eliminando eso, ¿no? Y no perdurar mucho con este tipo de técnica. A lo mejor sí que sea muy específica en alguna conducta que de plano no podamos considerar como deseada, ¿sale? Entonces, esta es de las técnicas que más utilizamos fíjense, sin saber como de psicología, sin saber pues que tiene un efecto mucho más allá que el resultado rápido, ¿sale? El tiempo fuera, yo creo que también aquí es de las técnicas como que más nos han mencionado eh, en las escuelas para padres, ¿sí? Y pues antes no había tiempo fuera, antes era o obedeces o ahí está el cinturón, sale, ahí está la chancla y ahorita entiendes porque entiendes. Y ahorita, pues ya no, ya es la técnica del tiempo fuera. Ajá. Y dice que es pedirle a tu hijo o hija que se aísle o se aparte para reflexionar sobre una conducta inapropiada, ¿sí? Em, aquí nos funciona muy bien, tanto cuando estamos en entrenamientos, cuando estamos en la escuela y cuando estamos en casa, ¿sí? Y es cuando a lo mejor ya la situación ya no se presta para hablar ni para buscar alguna solución, es entonces donde le pides un tiempo fuera, que vaya, que reflexione y después hablan para darle una solución. Aquí el problema número uno es ese, que damos un tiempo fuera, pero ya cuando el niño o niña se contenta, cuando a nosotros ya se nos bajó el enojo, ya no le damos ese seguimiento para poder aclarar la situación. Es decir, ya no nos juntamos a hablar otra vez para saber cuál fue la situación, por qué fue la situación y pues qué es lo que tenemos que corregir. ¿Vale? Entonces ese es el problema número uno del tiempo fuera, que estamos acostumbrados muchos a ya no dar seguimiento de las situaciones. Ajá. Y bueno, aquí nos indica que se debe aislar a la persona que le aplicamos ese tiempo fuera, se le debe de aislar 1 minuto por cada año de vida. Ajá. ¿Esto por qué? Pues porque los niños que tienen 3, 4 años, pues obviamente si los mandas a reflexionar 5 minutos, pues ya no tienen esa capacidad para reflexionar tanto tiempo. Lo más probable es que se les olvide o que se queden con su enojo y se autorregulen y ya. Pero eso también no es lo conveniente, ¿sale? Entonces, por eso es como esa norma, que los aislemos 1 minuto por cada año de vida. Ujú.
El tiempo es por la capacidad de reflexión, acorde a la edad, que es lo que lo que les comento, y tiene beneficios. Buscar que se calme, porque sí, ya el hecho de decir, ¿sabes qué? Vete un minuto a tu cuarto, vete un minuto afuera del entrenamiento, espérame, ya le cambia el pensamiento a la persona, ¿vale? Al niño, niña, al deportista, les cambia el pensamiento y dice, oh, ya nos pasamos de listos, esa conducta no era, entonces, pues me voy enojado o triste, pero ya saben que esto se salió de control, ¿vale? Entonces, por eso el tiempo fuera. Es muy tajante esta técnica, ¿vale? Entonces, ahí sí buscamos yo sí que se calme y pues que después permita expresarse mejor en sus emociones al momento de volver a retomar el tema. Por eso es importante que se retome el tema. Si no se retoma el tema, les digo, la persona se queda con su enojo o con su tristeza, o si en lo mejor de los casos se autorregula y él mismo te dice o ella misma te dice, vamos a hablar. Pero si no, puede pasar esto. Y puede que se quede más confundido. Si no le das el seguimiento, se va a quedar más confundido. Y puede optar por ya no expresar sus emociones, ¿sí? O expresar pues, su inconformidad al final del día. Entonces, lo que puede pasar es que los vayamos haciendo más callados y que puedan empezar a evadir, pues, cosas o conductas o algunas situaciones, ¿vale? En casa, en la escuela o en el entrenamiento, ¿vale? Se guardan el enojo y eso también tampoco es lo conveniente. Entonces, por eso es importante, repito, darle ese seguimiento. Ujú. Ejemplos de cuándo vamos a meter este tiempo fuera, cuando tanto el papá o el hijo están exaltados. Ya, si los dos ya llegaron al límite, tiempo fuera. Fíjense aquí, no nomás es para el deportista o para el hijo y la hija, es para ambos, para el papá para que se calme y para el hijo también, ¿sale? Aquí igual pasa con los entrenadores, sobre todo ya en edades un poquito más grandes que tienen deportes un poquito más grandes, también, si llega un punto en donde los dos pues no tienen esa solución, si es, damos este tiempo fuera y ahorita lo retomamos, ¿no? Cuando el atleta ya no tiene control sobre la situación, ojo, aquí este tiempo fuera nos puede ayudar no solamente cuando las cosas se salen de control por enojo, por frustración, también nos puede ayudar en un momento de tristeza o en un momento de ansiedad. Y a esto me refiero porque si a lo mejor un deportista está realizando un gesto técnico nuevo y no le sale, pues ahí ya se bloqueó la parte mental, ya se bloquearon los pensamientos de cómo hacer correctamente el ejercicio y estamos error tras error tras error tras error y cada vez va aumentando más esa ansiedad, ¿sale? Entonces, ahí es también darle ese tiempo fuera para que se tranquilice, ¿sí? Y de tristeza, nos pasa también con deportistas que fueron a un partido muy importante y que por más que ya hablaste con ellos, siguen tristes y no te escuchan, también ahí es bueno el tiempo fuera, dale su espacio para que reflexione, para que pueda poner en orden esas emociones y que cuando le des ese seguimiento pueda expresarse mejor, ¿sí? Entonces, esta técnica, pues no solo nos ayuda en la frustración, sino también en momentos tristes o momentos de ansiedad, ¿sale? La otra técnica, moldeamiento o modelado. En este tipo de técnicas que son las que ya nos van a ayudar a aumentar conductas, a generar conductas que sí queremos, pues nos va a venir muy bien lo primero que les escribí. Los hijos aprenden de nuestro ejemplo. Bien siempre dicen que los niños, las niñas, son como unas esponjitas, ¿no? Y aun cuando son adolescentes, también siguen siendo como esponjitas. Entonces van a aprender de todo lo que ven de sus mayores, papás, entrenadores, familiares que están cercanos, maestros, ¿sí? Entonces repiten conductas que ven que nosotros realizamos. Así de sencillo es la técnica del modelado. Pero, pues a veces no sabemos que, pues que así aprenden, que así tienen esas conductas, ¿vale? Entonces, eh,
no le damos esa continuidad o esa constancia, pues para que la llevemos a conductas deseadas, a mantener obviamente esa actitud positiva, esa resolución de problemas, esa responsabilidad que requiere para llevar mi deporte, mi escuela y mi casa, ¿sí? Con algo bien sencillo, yo les digo también aquí a los deportistas, pequeños gestos hacen grandes cambios, ¿no? ¿Cómo quieres empezar a generar una adherencia, una identidad de equipo, eh, adherencia al entrenamiento, eh, que se pongan o que sientan los colores, la identidad, ¿verdad? De donde estoy entrenando, pues simplemente con algo bien pequeñito, que es saludar en los momentos que llegan al entrenamiento y despedirse en los momentos que llegan, que salen de entrenar, ¿sí? Eh, en algunas escuelas llegas y los niños no te saludan y ya después ves y los papás tampoco saludan, saludan a los que conocen, pero muchas otras escuelas también eh, saludan todos y tienen la consigna desde el entrenador. En el momento en el que tú estás 3 metros alrededor de donde entrenamos, tienes que saludar a todos los que te ven. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo justamente esa identidad, ¿no? Y lo empiezan a hacer los papás y es más fácil que lo empiecen a hacer los niños, ¿no? El hecho también de tienen que comer antes de cada partido, antes de cada entrenamiento, y a lo mejor los papás ni comen, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser congruentes, que están viéndonos todo el tiempo. Ajá. Cuando van perdiendo una competencia, no gritar. Y ahí los papás, ¿no? Papás y mamás, ese en general, ¿no? Ya sea que estemos gritando mucho en contra del rival o en contra de nuestros mismos hijos y que al final ellos pues ven que esa conducta es la que tenemos que realizar cuando los momentos no van bien. Entonces también de ahí es donde empezamos a aplicar esta técnica, ¿sí? Por eso de ahí las reglas para papás cuando van a ver competir a sus hijos, de no gritarles a los contrarios, y bueno, que ser respetuoso, no ingerir bebidas alcohólicas, inclusive me ha tocado, ¿no? En algunos deportes, y pues justamente es por esto, ¿sale? Por esta técnica de modelado, de que todo el tiempo estamos siendo vistos por los deportistas, y aquí no solamente por nuestros hijos, sino por todos los que están dentro del equipo de ese deporte. Ajá. Y bueno, pues así de sencillo cuando quiero que genere hábitos, ¿sí? Por ejemplo, tienes que ir a entrenar y tienes que hacer tarea. Y nosotros cuando llegamos de trabajar no hacemos ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más fácil que cuando nos ven y digan, ah, pues mira, yo cuando vengo de trabajar, vengo y me doy 20 minutos de hacer ejercicio, entonces tú también, se va a hacer más fácil, fíjense, sin que se lo digan, va a ser más fácil que él diga, ah, mi papá hace más cosas o mi mamá hace más cosas después de hacer sus actividades normales, ¿no? Lo mismo que yo, mis actividades normales, recoger mi cuarto, hacer mis tareas e ir a entrenar, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos empezar a generar esos hábitos. Ajá. Si me veo si me veo como en este sentido, arreglando mis cosas un día antes para ir a mi trabajo, pues quizá también al vernos nuestros hijos también pueden hacer eso, ¿no? Ah, mi papá o mi mamá arreglan las cosas de un día antes, yo también lo voy a hacer desde un día antes. Entonces son cosas o son cambios pequeños que pueden impactar en grandes cosas. Y yo creo que ahorita que saben más de esta técnica de modelado, vamos a tener mucho más cuidado, ¿sí? El encadenamiento se refiere a que el atleta pueda hacer tareas simples hasta llegar a ser una conducta compleja. Por ejemplo, enseñarse a alimentarse saludable, ¿vale? Por ejemplo, el que cada entrenamiento se lleve una frutita y ya después él solito la va a ir haciendo. O a lo mejor hasta se va a hacer un cóctel, o a lo mejor ya lleva 3 frutitas picadas, ¿sí? Ir a entrenar solo, sobre todo ya en deportistas adolescentes, que ya digan, ¿sabes qué? Hoy te puedo dejar nada más aquí en la entrada del entrenamiento, entonces tú te metes y luego cada vez más, ¿no? Ahora te voy a poder encaminar al transporte y pues ahora parte solo desde casa. Esa es la parte del encadenamiento, ¿sale? Preparar sus cosas, a lo mejor tú le ayudas, pero ir disminuyendo esa ayuda para que después lo vayamos haciendo autónomo. Ayudarle cada vez menos a realizar las tareas escolares. Híjole, esto también es bien importante. Muchas veces, pues los papás, con tal de que los hijos vayan bien en la escuela,
cumplan con las actividades del deporte, les ayudamos a hacer las tareas de la escuela, pero justamente tienen que entender pues que ese es el esfuerzo de un deportista pues joven, ¿vale? Que todavía tiene que estudiar sí o sí. Entonces, pues con este tipo de técnicas podemos ir quitando eso, ¿sí? A lo mejor no se siente con la capacidad de hacer todas las tareas, pero, y le vamos a ayudar, pero en la siguiente le ayudamos menos y en la siguiente mucho menos para que al final de un tiempo pueda ya él hacer las cosas y que pueda tener esa confianza de que tiene la capacidad de llevar a cabo todas esas actividades. Ajá. Beneficio, crear hábitos que sean más autónomos y el ir poco a poco también les ayuda muchísimo en la autonomía, no solamente en el deporte, sino de su vida en general. Aumenta la confianza y que tienen la certeza de hacer las cosas y que fomenta la responsabilidad y la disciplina, que es porque por lo que los llevamos a veces al deporte también. ¿Sale? El desvanecimiento, dividido en dos fases. La fase aditiva, que se introduce una ayuda para que se emita una conducta, y la segunda, que es la sustractiva, que se retira progresivamente esta ayuda. ¿Vale? Puede brindarse un reforzador positivo, material o afectivo, que cada que hace una conducta deseada. ¿Sí? Esto es bien sencillo. Cuando algo hace bien, le podemos dar un dulce. Cuando algo hace bien, le puedes dejar o decir que tiene minutos en el celular. Cuando algo hace bien, lo puedes dejar tomar agua en el caso de que estén entrenando, ¿sí? Eso es un reforzador positivo material. Después lo pasamos por un refuerzo afectivo. Ya no le vas a dar el dulce cuando hace las cosas bien. Es decir, muy bien, así me gusta que trabajes, ¿sí? Y todas esas frases motivacionales o de apoyo. Pero ya después, cuando ya hizo la conducta deseada de manera progresiva, ya no es necesario darles esos reforzadores porque ya saben que lo pueden hacer. Entonces ahí vamos dando un reforzador, o sea, la fase aditiva le vamos dando un premio, la fase sustrativa le vamos quitando premios afectivos o materiales hasta que al final le quitamos todos los premios y ya lo hace por convicción propia. ¿Sale? Y bueno, vienen las técnicas cognitivas, técnicas de reestructuración cognitiva, de resolución de problemas y de habilidades de afrontamiento. Es aquí donde yo les digo que es muy difícil que las lleven a cabo solo las conductuales y luego solo las cognitivas, porque si se dan cuenta, en las técnicas pasadas que les acabo de mencionar, pues tenemos que trabajar justamente con los pensamientos, con cómo percibe la situación el deportista o la persona que va a aplicarse esas técnicas y entra la parte cognitiva de la mano, ¿sale? Técnica de reestructuración cognitiva es identificar pensamientos que me hacen tener conductas, sensaciones o emociones limitantes o negativas, ¿vale? Es decir, cuando vemos una situación muy pesimista y no es tan pesimista, ¿sale? Aquí para ello hay una actividad donde escribimos cuál es el evento, por ejemplo, vámonos a un ejemplo normal, que no nos llevamos bien con mamá porque discutimos en el pensamiento, qué es lo que me hace pensar, mi mamá ya está enojada todo el tiempo, ya no le voy a poder hablar, ya no va a ser lo mismo de ahora en adelante, el sentimiento puede ser de culpa o de enojo, ¿sale? Y la respuesta, pues justamente, ¿cómo estoy actuando yo ante esa situación? Si realmente va a estar enojada mi mamá todo el tiempo, si me disculpo, puedo, este, subsanar lo demás y puedo llevarme bien con mi mamá y luego sigue la alternativa de solución, ¿sale? Entonces es ver las cosas de manera más objetiva, ajá, ver algo muy amenazante o muy peligroso, a lo mejor como ya algo más tranquilo y que no es como lo estoy percibiendo yo, ¿sale? Entonces tiene sus beneficios, ver situaciones con mayor objetividad, buscar soluciones racionales y romper creencias propias y sobre los demás. A veces digo, es que el entrenador está enojado conmigo. Híjole, ¿por qué no hablas con él? No, es que si hablo con él, ya sé que está enojado conmigo, ¿no? Pues justamente, ¿no? Esta reestructuración cognitiva nos ayuda a quitarnos esas creencias y poder decir, sí, mejor hablo con él y al final resulta que el entrenador ni estaba enojado, ¿no? Por ejemplo.
Técnica de habilidades de afrontamiento, y aquí es donde yo les digo, se pueden utilizar todas las conductuales que ya les había mencionado, y para que haya una autorregulación y puedan enfrentar la situación, pues existen las técnicas de relajación, que las sabemos los psicólogos o los terapeutas, técnicas de visualización y entrenamiento de autodiálogo. Todo eso lo podemos meter muy bien con las técnicas conductuales, ¿vale? Por ejemplo, después de un castigo, después de que hacemos el tiempo fuera, técnicas de relajación sobre todo, ¿sale? El entrenamiento del autodiálogo, cuando estamos haciendo ese desvanecimiento que yo le estoy diciendo que las cosas las está haciendo bien, pero al final, pues él tiene que decir que lo está haciendo bien. ¿Para qué? Pues para que lo pueda él ya hacer por convicción propia, ¿sale? Entonces, estas ya se van metiendo a reforzar muy bien las técnicas conductuales que ya les había mencionado. Y bueno, eh, estas son todas las técnicas que, pues, que tengo para ustedes el día de hoy. Pueden ser más, y de aquí se desprenden ya como técnicas muy lúdicas, pero por el tiempo iba a ser muy, muy largo, ¿no? Entonces yo creo que era más fácil darles este repertorio más general con algunos ejemplos para que pudiéramos, pues, tener ese amplio repertorio, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, también estoy para servirles en cualquier asesoría, y y si no, también en internet, ya en base a esto, les van a desplegar como muchas actividades que ustedes pueden hacer como papás, como entrenadores, para poderlas llevar a cabo, ¿sale? Solamente hay que considerar algunos aspectos, ¿sí? Que se deben aplicar de manera continua. No pueden establecer descansos, por ejemplo, fines de semana descansamos, no. Esas técnicas tienen que aplicarse los 7 días de la semana. Es necesaria una minuciosa coordinación para que puedan ser utilizadas en el colegio, en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, y justamente en el entrenamiento. Y hay mucha comunicación con el entrenador. Y el programa que sigue va a hablar justamente de la comunicación de los padres, y yo creo que también entra ahí algo, pues van a mencionar algo de que tengan ustedes también esa comunicación con entrenadores. No existen programas de intervención universales. Cada persona es un mundo, cada persona tiene ciertas necesidades, entonces hay que personalizarlo. Entonces hay que tener muy concreto con quién y cómo vamos a utilizar estas técnicas, ¿sí? Y por último, hay que tener en cuenta que estamos realizando un aprendizaje, no un castigo. La disciplina no está reñida con el cariño, ¿vale? Ahora sí que el castigo es más que disciplina. Si lo llevamos de la manera adecuada y de manera personalizada, pues más que tener una consecuencia negativa, vamos a tener muchos logros positivos, ¿sale? Así que no tengan miedo al utilizar estas técnicas, y por cualquier cosa, pues yo también estaré pendiente para poder asesorarlos. Muchísimas gracias por su atención. Que sigan pasando una excelente tarde. Bueno, nos vemos la próxima. Bye bye.